Bienvenidos amigos a su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, esperamos con sinceridad que estén pasando un bonito día. Hoy día empezando una nueva semana, lunes 18 de agosto. Y bien, hoy día creo que nos vendría muy bien estudiar la Biblia, ¿no? Avanzar un poco con la Biblia. Ustedes saben, bueno, que por mayoría, vamos a hacerlo, no todos los lunes, sino todas las semanas, un temita de la Biblia, porque ya les había explicado de que desarrollarlo pues tampoco es una cosa tan sencilla si es que uno quiere dar bien el espíritu de la letra, ¿no? Entonces, porque de verdad, hoy día vamos a hablar acerca del Arca de Noé, su simbolismo, su significado, cuál es la representación, todo. Y demás está decirles, como siempre les he dicho en los dos temas anteriores del Génesis, de que hay un montón de cosas que se quedan en el camino. Un montón, porque en una página, por ejemplo, tienes montones de numerología. Y entonces en esa numerología tú comienzas a captar y a saber una serie de situaciones, pero que ya son para personas que ya están más metidas en este conocimiento. Entonces se supone que yo acá lo que tengo que hacer es sacar de la chacra a la olla, sacar y hacer de que, como el agua masticada, ¿no? Hacer de que la gran mayoría lo pueda entender. No podemos hacerlo tampoco tan así, tan sofisticado, tan a lo alto, porque si no, mucha gente se va a quedar a pie, mucha gente se va a quedar rascándose la cabeza, y esa no es la idea, pues, ¿no? La idea es tratar de que todos o la gran mayoría lo comprendan. Evidentemente de que por ahí incluso hasta los que tienen cierto tipo de conocimientos de estos como que se van a perder un poquito. Eso es natural, eso es normal, porque para estas personas, para todos nosotros, siempre se nos va a pedir un esfuerzo, ¿no? No solamente es una cuestión de estudiarlo y de reconocerlo y ahí que quede. No. Ahí está el error. Aquí es cuestión de que ya lo escuché, lo voy a escuchar una vez, 2 veces, 3 veces, y después de ahí lo voy a estudiar. O sea que acá no es que ya te di ya el agua masticada y ahí nomás queda. No, señor. No es así. Hay que entender de que tenemos que seguir dándole, tenemos que seguir hurgando en las profundidades, meternos aún más. Entonces, como les digo, van a quedar muchas partes, especialmente en la numerología, porque ustedes vean, lean, agarren su Biblia y lean toda esa parte que vamos a tratar el día de hoy del Arca de Noé, y van a ver de que van a ver partes en que todavía como que les falta, pero como les vuelvo a repetir, lo hago para hacerlo dinámico, un poco ágil a mi concepto, ¿no? Hasta mi poco entender, ¿no? Lo quiero hacer de esa manera, porque si no tendríamos que hacer 2 temas, 3 temas del Arca de Noé, y no me parece a mí que sea muy sensato hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, pero también les diré que es bastante, es bastante, y uno tiene que ir entendiendo pues que para empezar, ¿no? Cómo se nos va a ocurrir de que un arca con esos codos, con esas medidas, van a poder entrar parejas de animales. ¿No? ¿Cómo se nos va a ocurrir, no? Que van a entrar parejas de animales
lo que es evidente que es una representación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, porque estamos hablando de la época de la Atlántida, que quedó consumida por el diluvio universal, que quedó hundida, ¿no? Los atlantes quedaron hundidos, ese continente, por el diluvio. Entonces, en ese tiempo, y acá la Biblia misma lo demuestra, las personas eran gigantes y los animales eran gigantescos, como el dinosaurio, el mamut, y ellos en ese tiempo pues eran como Pedro Picapiedra. Tenían su dino de mascota ahí, ¿por qué? Porque ellos eran tremendos. Y a nosotros nos sorprende mucho de que las pirámides de Egipto creen que todos nosotros hemos sido así, siempre de este tamaño. Eso no es así, porque dicen, no, tremendas moles, tremendas piedras. Para ellos era muy normal. ¿Por qué? Porque ellos eran gigantes. Entonces son situaciones que leemos en la Biblia. Acá hay que entender una cosa, que siempre repito y seguiré repitiendo. Génesis viene de gen. Génesis viene de genes, ¿no? Y entonces está explicando, no el principio como lo quieren hacer creer, ¿no? Porque el principio es el Génesis y el final es el Apocalipsis. No, señor. El Génesis viene de genes, de genes. Entonces, esos genes, la historia que nos cuenta la Biblia es en parte genética, en parte geográfica, en parte histórica. Siempre lo he dicho, no es la primera vez que yo estoy recalcando esto, siempre lo he dicho, hay que entender lo que es el macro con el micro. Ahora podemos entender lo hermético cuando dice lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, lo que es afuera es adentro y lo que es adentro es afuera, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, habla de Dios, uno dice 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, y entonces nosotros nos dedicamos a la oración, lo cual no es mala, sino de que esa oración tenemos que entenderla como una percepción interior individual para nosotros mismos también. O sea, es algo así como orar al espejo. ¿Entiende? Porque nosotros somos Espíritu Santo y alma. Entonces nosotros somos también esa conciencia que proviene del Espíritu Santo y que va para esa inteligencia y para esa alma que es lo que somos nosotros. Esto lo tenemos que profundizar en otro tema, esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo tenemos que profundizar bien porque lo hemos repetido cientos de veces, creo yo, pero no lo hemos entendido en su profundidad, porque es una cuestión de que nosotros pedimos, siempre vamos a pedir para afuera y no entendemos esa parte, ¿ya? ¿Quiénes somos en realidad? Cuando nosotros nos sintamos así, ese 3 convertido en 1, ahí tu percepción va a cambiar totalmente y te vas a convertir en mago. Mientras tanto, vamos a estudiar esta parte hermosa que tiene que ver con lo que es arriba es abajo, con lo que es afuera es adentro, con el macro y el micro. Tiene que ver que su parte histórica, siempre lo he repetido, lo seguiré repitiendo siempre. Siempre es una parte geográfica, siempre es una parte histórica y siempre es una parte genética. Siempre. Por eso es que he estado hablando de 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Porque esa es la impresión primera que tenemos que tener todos nosotros. Cuando lleguemos a esa impresión primera, por eso es que se dice que el que cree, crea. Cuando uno se cree a sí mismo, crea. ¿Por qué? Porque ya estás interpenetrando todas esas dimensiones en ti mismo. Esas dimensiones que yo estoy mencionando, a cada rato te lo descifra la Biblia. A cada rato te lo menciona la Biblia. Entonces, por eso es de que hay muchas cosas que uno cree que sucedieron físicamente y no es así. Y solamente es una situación revolucionaria, es una analogía, es algo que nosotros tenemos que entender de que pasa por nuestros mundos interiores y que esa historia exterior es una historia interior, genética. ¿Ya?
Entonces, esa partecita tengo que repetirla y seguramente que para la próxima semana, cuando haga el otro tema, que ya viene a ser el de la Torre de Babel y las diferentes lenguas, ¿no? Y por qué es que se cambió, esa también es linda. Pero ya no hay que adelantarnos mucho. Entonces, bien, vamos a tocar, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, lo más coherente posible. Acá yo me he hecho como siempre hago, ¿no? Bueno, o casi siempre hago, porque hay veces lo hago directo. Acá he hecho un papelito. Les comento, ¿no? Que ahí con unos numeritos para no saltearme las partes más importantes, ¿ya? Así que me vas a disculpar si en algún momento te hago esperar un segundo o dos, porque estoy tratando de ver el numerito y leerlo en la Biblia. Y después de ahí la especificación que tú vas a necesitar. Antes de eso, ya sabes que estamos lunes 18, entonces a partir del día de hoy va a correr una oferta que es extracto líquido Diayac, con el extracto líquido de Prospolen. El Diayac te sirve para el hígado, para el páncreas, te sirve para los pulmones, te sirve para la diabetes, te sirve para el hígado. El Prospolen es antibiótico, pero que también te sirve para los pulmones. No es un antibiótico que si tú tienes problemas de mucosidades, de gripe, de bronquios, de asma, de próstata, el Prospolen te lo soluciona. Y las cápsulas de Diac B, que no es otra cosa más que el Sachagergón, que es un antibiótico formidable, ¿no? Es como otro tipo de curarina. Es curarina en sí, pero ese es otro tipo de curarina, ¿no? Y entonces ese también igualito te sirve para todo lo que es infección. Todo lo que es, acuérdate de que si tú tienes un problema pulmonar es porque tienes una infección también. Ya, entonces el Diayac, el Prospolen y las cápsulas de Diac B, que deberían de costarte precio normal, haciéndole a cápite de que el Diac B es el frasco de 50 cápsulas, 134 soles. Te debería de costar, precio regular. Pero en oferta esta semana, que es hasta el viernes 22, te lo vamos a dar a 100 soles. Te ahorras 34 soles. Y vamos a poner también en oferta nuestros efervescentes. Todos nuestros efervescentes. Cada uno de ellos tú sabes que puede ser el de moringa, el de muérdago, el de curarina, el de abuta. Cada uno de ellos cuesta 30 soles. Bueno, te vamos a dar, por 60 soles, te vamos a dar 3. Te vamos a regalar uno. ¿Ya? El precio normal sería 2 por 60 soles. En este caso te vas a llevar 3 por 60 soles. Te ahorras 30 soles, ¿ya? Esto tú ya sabes que es en Girón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Ya sabes que nuestra atención de lunes a viernes es de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya, espero no olvidarme de nada. Y bueno, ¿no? Ya comenzaremos con el tema del Arca de Noé. El Arca de Noé, empezaremos entonces con Noé, pues no, ¿quién era Noé? Pero ahí es donde viene un pequeño embrollo, porque uno tiene que ir entendiendo que está bien, yo leo la Biblia y tal cual. Acuérdense que la Biblia ha sido ultrajada, no cambiada, no transformada, porque eso no se les permitió, pero ha sido, sí, cortada en muchos aspectos. Y entonces ese corte muchas veces, si ya de por sí es esotérico, cuando cortan, mutilan ciertas partes que deberían de estar ahí, no están, entonces ya te deja un poco fuera de cuadro en algunas ocasiones, ¿no? Si así nomás, teniendo todo a la mano, te deja, si no tienes el espíritu de la letra, te deja un poco mal. Imagínate con esas mutilaciones, ¿no? Entonces, uno tiene que ir entendiendo quién era Noé. Nosotros sabemos quién era Jesús el Cristo. Jesús el Cristo fue discípulo de Moisés. Fue su discípulo. Incluso cuando él fue a recibir, ahora ya después cuando nos toque hablar de él, ahí lo vamos a resaltar, ¿ya? Pero cuando ya a Moisés se le ordenó
traer las tablas de los 10 mandamientos, que en realidad vinieron 22 mandamientos, ¿no? Pero que él regresó. Cuando él se fue, él menciona a Jesús con otro nombre, porque en esa época él tenía ese otro nombre muy similar a Jesús, porque es Yeshua, ¿no? Yeshua Pandira, pero bueno, ya. Entonces, porque ellos de verdad tienen unos nombres para nosotros los occidentales un poco raros, ¿no? Para nosotros. Pero así llegó en su evolución para llegar a ser el Cristo. Jesús pasó por una serie de procesos y de vidas y de etapas, como es la que todos nosotros tenemos que pasar. Ya, hasta que ya vino, y gracias a él es que, bueno, tenemos todo el tiempo ahora, todo este tiempo para poder salir adelante, ¿no? Entonces eso es de Jesús, es de esta era, es de la época aria. Nosotros somos subrazas, pero somos de las subrazas provenientes de la raza aria. En cambio, ya cuando vino antes del diluvio, estaban los atlantes. Y los atlantes también tuvieron una época en que tuvieron su propio Cristo, porque todos nosotros ya sabemos que el Cristo es el verdadero Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios y que está en todo lugar, y es el que se encarga de todo, es la llama de la llama, es el fuego del fuego. Entonces, en ese entonces de la Atlántida, de los atlantes, destacaba, así como en nuestra era ha destacado y sigue destacando Jesús el Cristo, destacaba Noé. ¿Y quién era Noé? Era el Manú Baibaswata, así se llamaba, así como Jesús en realidad es Yeshua Pandira, ya igualito, Noé es un Manú. Acuérdense ustedes lo que decía Jesús, ¿no? El más grande de este mundo no le llega ni a la punta de los talones al más chico del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya hay grados. Y uno de los grados en el reino de los cielos es el Manú. ¿Ya? Y entonces ese Manú es Baibaswata. Ese es Noé. Pero vamos a dejarlo. O sea, eso es porque tenemos que aprender, pues tenemos que saber, ¿no es cierto? Tenemos que saber. Entonces, ya, ese es Noé. ¿Por qué se le puso Noé? Por algo bien sencillo, por el arca de Noé. Es que en todo piensa la divinidad. Lo divino en todo piensa. ¿Por qué? Porque el arca de Noé, en otro idioma, se tendría que llamar el arcano. El arcano, el arca de Noé. Entonces, ya sabemos que quién es el Noé, es un Manú. No, es como decir el hombre, es como decir el Cristo, es como decir el Dios, es como decir el trono, es como decir potestad, es como decir ángel, arcángel. Ya, entonces son divinidades, ¿no es cierto? Ya, entonces divinidad es también un Manú. Entonces, bueno, ya haciendo este hincapié, ya podemos ir entendiendo un poquito más el asunto. Y bueno, ya vino Adán y ya hablamos de la descendencia, hablamos del materialismo y hablamos de todo eso. Y entonces acá nos viene la otra parte, ¿no? Estamos acá en el Génesis, en el capítulo 5, ¿ya? En el capítulo 5, versículo 24, ¿ya? En el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Eso de desapareció es muy normal, ¿no? Es muy normal porque esos son maestros, pues. Esos no son seres humanos, son maestros, vienen, dan su conocimiento y se van, ¿no? Entonces se lo llevó Dios. Y ahí habla después. En la 28, acá ya nos pasamos de frente a la 28 y dice: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y escúchenme bien, 182 años es numerología. 100 es 1, 80 es 8, 1 más 8, ¿no? 9. Y el 2 significa 2, 9 más 2, 11. Y justo ese 11 viene cuando engendra un hijo. Ahora yo te voy a explicar por qué, ya dentro de un ratito.
Ya te voy a enseñar lo que significa el número 11. Entonces, ya, hasta ahí estamos bien. Y después de ahí dice, y llamó su nombre Noé, diciendo nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ya hemos hablado nosotros lo que supuestamente es la maldición, ¿no es cierto? Ya hemos hablado exactamente de qué cosa es eso. Entonces de ahí nos podemos pasar tranquilamente a la 6, al capítulo, al capítulo 6, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Que dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, estás escuchando, ¿no? Mira la diferencia que hay, ¿eh? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, o sea, nosotros somos hijos del hombre, que eso queda clarísimo, 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 ¿ya? Eran hermosas, claro, pues nuestras mujeres son, pero wow, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, por la maldad del hombre, ¿no? Corrigió la cantidad de años que uno debía de vivir. Bueno, eso hay que dejarlo de una manera secundaria, porque eso es solamente para las personas que no corrigen y no evolucionan. Porque cuando hay evolución, eso ya no cuenta. Acuérdate de la ley 48, de la ley A24, de la 24 regresas a la 12 y así sucesivamente. Eso ya no cuenta. Y no es una maldición, sino es una corrección. ¿Ya? ¿Y por qué? Aunque te parezca mentira, aunque te parezca loco, por el propio bien del hombre para que no sufra mucho. Aunque te parezca, porque uno dice, ay, yo quiero vivir un montón de años, mira cuánta gente pobre, cuánta gente enferma, cuánto vas a vivir 500 años, ¿para qué? Hay que ponernos a analizar siempre, no es una cuestión de juzgar y de decir, no, eso está mal. Y en la 4, estamos hablando del capítulo 6, versículo 4, acá nos aclara nuevamente, mira, uno nos aclara de los hijos del hombre y acá dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué quiere decir con esto? Gigantes sí, de verdad. Pero a la vez también hubo una conexión entre lo superior y nosotros los seres humanos. Nunca se perdió eso de que somos a imagen y semejanza de Dios, pero eso sí, eso es incipiente, pero nosotros somos antropomorfos. Nosotros creemos que el ser ahora, actualmente, a imagen y semejanza de Dios quiere decir cabeza, tronco y extremidades, y eso no es así. No es verdad, no es así. Ya en otro momento hablaremos de la época de los lemures, de las épocas de los glaciares. Ya podremos hablar de eso en otro momento, pero por ahora nos estamos comprometiendo con lo de la Biblia y seguiremos para adelante. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, ¿no? Que habían gigantes, o sea, habían gigantes, habían hombres y habían hijos del hombre, clarito, 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 ¿ya? Después viene, acá lo he marcado, viene el 9 ya. Cuando Noé le mandan a Noé a construir el arca, ¿no? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Escúchame bien, ¿ah? En sus generaciones, escúchame bien, esto va para ti. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra
delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Acá quiero hacer un hincapié. Toda carne, cuando se refiere a toda carne, de aquí se refiere al inconsciente colectivo. Y si nosotros no solamente somos, porque no dice y todos los hombres se corrompieron, no, dice toda carne. ¿Qué significa eso? De que se corrompieron los animales también. ¿Entiendes? Eso es inconsciente colectivo. En algún momento yo te hablé, algunos pensaron que era una exageración cuando les dije que el Sol es un planeta y que ahí viven dioses de la talla de Jehová y que ahí tienen animales. Y esos animales son lindos, son que te besan, que un poco más y te conversan. y son, ¿por qué? Porque sus dueños son así. Entonces acá cuando habla de toda carne se corrompió, se corrompe también los animales. ¿Ya? Entonces esas partecitas, a ver, espérate un ratito porque no me quiero pasar de la raya. Y vio la maldad, ya es hasta el 13. Hasta el 13 tengo que leerles, ya, muy bien. Entonces por eso les decía que me tengan paciencia, ¿no? Y entonces 13 dice Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo les destruiré con la tierra, ¿no? Y ahí lo manda a hacer: hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafiarás con brea por dentro y por fuera. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un detallito, ¿no? Acá es donde ya se ve que hay el ser humano, el hijo del hombre, se comienza a corromper, y entonces Jehová Dios le dice que tiene que construir un arca. Yo te quiero decir una cosa acá. A partir de este instante vas a comenzar a ver cosas que muchas veces nos dicen: pero ¿por qué lo repite? ¿Pero por qué lo repite esto si ya anteriormente ya lo había dicho? ¿O por qué cambió esto si anteriormente dijo que esto? Por una sencilla razón. Tú has leído mi libro Las Tres Montañas, porque primero tenemos la raíz del templo, ¿no es cierto? En la raíz del templo son las iniciaciones menores. Tú, así no lo quieras, así te rasques, tú estás en las iniciaciones menores porque para eso hemos venido. ¿Ya? Y entonces en esas iniciaciones menores, cuando uno tiene un deseo o no, se presenta la resistencia y hay pruebas, y eso se llama iniciaciones. Esas iniciaciones, cuando son de menores, son pues suaves nomás, pues hasta lo que puedas aguantar. Cuando ya eres grandecito, ya te cambian la cruz y te ponen una más fuerte. ¿Por qué? No porque sea un Dios sádico, sino que ya eres más fuerte y entonces tú puedes avanzar de esa manera. Y ahí cambian las cosas. Porque si en un principio nos dijeron, ¿no es cierto? Hemos leído que en un principio nos dijeron: oh, agarra todos los animales, cómetelos. Lo que se arrastra, lo que está ahí, cómetelo. Menos el chancho, porque pues, habla de las pezuñas hendidas. Y cómetelos nomás. Y después, acá en Noé, en lo que toca a Noé, 3 veces le hace pacto con Jehová. Y entonces uno se rasca la cabeza y dice: ¿pero por qué? ¿Y por qué le cambió el pacto si antes era así? ¿Por qué era así? Porque son iniciaciones. Porque son iniciaciones. ¿Entiendes? Acá lo único que está haciendo vedadamente el velo de la danza de los 7 velos, es que te está cambiando las iniciaciones, porque ya estás en otro level, ya está Noé en otro nivel. Y eso es lo que describen aquí, ¿ya? Y entonces a eso es cuando le dicen: hazte un arca de madera de gofer. Y después, acá esta es una parte importantísima, ¿ya? Que tengo que estar leyendo la Biblia y tengo que estar leyendo mi papelito. Ya, que dice así, en la 15 dice: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Por favor, pues, compadre. Ahí no entra ni un mamut ni un dinosaurio.
Y nosotros, y todavía hay esos científicos, entre comillas, que están buscando el arca perdida. Por favor, pues, es una analogía. Eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Eso es una analogía. Y entonces, ¿eso qué significa? Significa 300, ¿no es cierto? Más 50 y más 30, ¿no? 300 te lo voy a volver a repetir, ¿ya? Para que no queden dudas. Y de esta manera lo harás. 300 codos, apuntamos 300, que viene a ser 100, porque los ceros no cuentan. De 50 codos de anchura, ya 3 más 5, 8, ¿no? Y de 30 codos su altura, 8 más 3, 11. ¿Ves? Entonces es el 11. Acá habla del 11. Que según la cábala, acuérdate, la cábala, el tarot, acuérdate de los 10 mandamientos que ya después los vamos a estudiar cuando se presente Moisés. Según la cábala y el tarot, el 11, porque esos 22 que trajo primero, no se convirtieron en nada, eso se quedó, pero para las personas más avanzadas. Y regresó con los otros 10 mandamientos para los que estamos pues más rezagados, ¿no? Porque los 22 para nosotros no la íbamos a hacer nunca. Entonces, el 11, según la cábala, es el fuego sagrado y es la persuasión. Es la persuasión. Persuadir es una palabra muy profunda que uno tiene que ir entendiendo, ¿ya? Porque, por ejemplo, para que tú tengas a tu pareja, cuando tú conociste a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo fue el asunto? Se danzaron, la mujer te hizo la danza de los 7 velos, ¿no? Ya, eso es persuasión, pues. Y tú también que te llenabas la billetera, vámonos al cine, amiguita, vámonos al cine, vámonos un cevichito, ¿no? Bien romántico tú. Ya, eso es persuasión, pues. ¿Qué crees tú? Eso es lo que uno tiene que ir entendiendo de lo que significa el 11. El 11 es el fuego sagrado y la persuasión. Entonces es un asunto, digamos, compuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? El 11 es 1 más 1, ¿no es cierto? 1 más 1. Hay 2 unos. Hay 2 unos. ¿Sí o no? 11 es, hay 2 unos. 1 y 1, varón y hembra. Es un compuesto. Varón y hembra. A eso se refería, ¿ya? Entonces, en el Génesis hay que entender una cosa, ¿no? Bueno, esto que he apuntado acá es del Génesis, es del agua y el fuego, ya eso ya después lo estudiaremos. Entonces aquí me manda del 6 al 17, que dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Ya? Entonces, ese es el diluvio, pero hay que entender bien, hay que entender bien esto del diluvio, que vienen a ser las aguas. Escúchame bien, que vienen a ser las aguas. Nosotros somos 70% agua, sangre. ¿Ya? ¿Y qué es el planeta Tierra? 70% de agua, océanos, ríos, y 30% de tierra. Entonces de ahí tienes que ir entendiendo el equilibrio de lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. El 18 hasta el 22, ¿ya? Que dice así: mas estableceré mi pacto contigo. Ya ves, ahí hay un pacto. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oye, todo el mundo andaba con su mujer. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Acuérdate que de la tierra, ¿qué significa? Materialismo, ¿ya? Y según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida.
y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo dijo y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué significa esto? Entonces, esos animales, ¿quiénes eran? Son los estados animalescos, así como el pesebre que había el burro, que había el chancho, que había el gallo, que había... Igualito te está señalando los estados animalescos de los seres humanos. Que nosotros tenemos, esos estados animalescos son los defectos. Y el arca de Noé nos describe al arca como nuestro cuerpo. Como nuestro cuerpo. ¿Entiendes? Y de ahí viene ya proféticamente el arcano. Entonces ahí la cuestión es el simbolismo de los defectos, porque ya después vemos que cómo es que llega un momento, porque la tierra es el materialismo, llega un momento en que ya la tierra está seca, porque esa es la transmutación, esa es la transformación. Y entonces de ahí es donde ya sale, bueno, no vamos a irnos tan rápido, pero ahí vamos, ¿ya? En el 7 comenzamos así. Ya estamos en el capítulo 7. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, bueno, ya ahí entró al arca y ya, bueno, ya sabemos qué significa, ¿no? De ahí tengo anotado acá el 11, el 12 y el 13. El 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo y a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué significa esto? Que ahí es donde viene una transformación. La catarata de los cielos viene a ser la transformación mental, la transformación, la transmutación de todo el cambio que tiene que hacer el hombre si quiere seguir hacia adelante. ¿Ya? Entonces, a ver, acá y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y ellos y todos los animales silvestres. Ya, bueno, yo creo que en esa parte ya es redundar un poco, ¿no? Pero acá viene la parte más importante, según yo. A ver, acá viene la 18. La 18 va a refrendar lo que estoy hablando acerca de la 11. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Esto nos habla de nosotros mismos, que gracias a esas aguas nosotros hemos subido las montañas. Acuérdate, tú sabes que yo siempre ¿a dónde se fue Jesús? Se fue a orar al monte. ¿A dónde se fue Moisés? Se fue a orar al monte. Y del monte trajo los 10 mandamientos. Y del monte ya sabía que el monte siempre va a ser desdoblamiento astral. Siempre va a ser desdoblamiento astral o meditación, pero mayormente es desdoblamiento astral. Entonces, esas son las cositas que uno tiene que ir entendiendo. En el 19 y el 20 habla otra cosa muy importante. En el 19 dice, y las aguas subieron sobre toda la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Y 15 codos más alto subieron las aguas, más alto, 15 codos, y después fueron cubiertos los montes. 15, ¿qué significa? La pasión. Y acá si me voy al 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Qué significa 150 días? 15, la pasión. Porque hay que entender una cosa, que ya al último ya creo que lo vamos a poder entender mejor.
Nosotros nos enamoramos, pero en un principio lo hacemos con pasión. No lo hacemos como debe de hacer. Cuando uno se enamora, uno mayormente se enamora por pasión, porque ahí juega mucho la mente con tu energía sexual, y el sexo juega mucho con la mente. Eso es pasión. Entonces uno tiene que ir entendiendo otras cosas. El verdadero acto sexual no es pasión, es psicofisiológico. Por eso es que se nombra mucho al 15 acá. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿ya? Entonces aquí viene ya la 8, que ya estamos en curso, ya estamos en rumbo. El 8, el 3, que viene a ser el reposo, ¿no? El 8 y el 3, a ver, 3 y 4, ¿no? 3 y 4. Y dice, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Volvemos al 15. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días, que quiere decir que ya la pasión ya estaba dominada. Y reposó el arca en el mes séptimo. El séptimo quiere decir el 7, que es el triunfo con mucho esfuerzo. Y a los 17 días del mes, sobre los montes de Arafat. Los montes, ya te estoy diciendo, el astral, las iniciaciones. Y el 17 es la esperanza. ¿Ya? El 17 es la esperanza. Muy bien. Entonces aquí ya podemos entrar al 8 y el 5, que dice, las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. En el 10, que el 10 es cambios, triunfo, cambios favorables. Entonces el primero del mes, que es el Padre que está en secreto, se descubrieron las cimas de los montes. Se descubrieron, que quiere decir que se triunfó, que ese triunfo significa el despertar. De ahí nos viene el 7, que dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Por qué envía un cuervo? El cuervo significa la materialidad, la oscuridad, y todos sabemos de que el cuervo al final ya no regresa, ¿no? Y entonces, y después de ahí viene, en el 8, dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que representa la paloma? La paloma es la espiritualidad, es la paz. ¿Ves? Entonces ya comienzan a cambiar, a eso se llama transmutación. En el 11 dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. ¿Qué quiere decir las hojas de olivo? La paz con Dios, la unificación con Dios, ¿ya? Eso es lo que significa. Entonces, de ahí viene el 8 en el 20. En el 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Cuando nosotros hablamos de holocausto, acuérdense bien que hemos puesto de ejemplo siempre a Abraham, que después al final el ángel lo volvió a nombrar Abraham. ¿Por qué? Porque en el holocausto le hicieron la prueba del hijo y encontró un animal y lo puso en holocausto, y fue la ofrenda de Dios, a Dios. Entonces, siempre el holocausto, siempre va a ser, eliminó uno de los animales. Eliminó una parte psíquica, psicológica, de su propia psicología, de su parte, de su personalidad, de su carácter, la eliminó. Ya, ese es holocausto, eso es una ofrenda a Dios. Por eso es que yo siempre digo, la oración, un holocausto, es ser feliz.
Eso es un holocausto. Ser feliz es la mejor oración, porque estás diciendo, gracias Dios mío, te pasaste, qué bonito es el mundo. En fin, entonces, y aquí edificó, vuelvo a repetir, Noé un altar a Jehová. Claro, ese altar es la conciencia, es el despertar. ¿Ya? Entonces, de ahí viene el 22, que nos dice, y mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Acá tenemos que hacer una salvedad, porque antes nosotros no teníamos 4 estaciones. Y acá señala muy claramente 2 estaciones. El frío, el calor, el verano y el invierno. Eso no existía antes. Por eso es que lo señala. Ahora nosotros sabemos que es primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Pero como lo señalan, la rebelión de Lucifer, cuando se rebeló Lucifer, que no era luz y fuego, que no era ese Lucifer, porque hemos hablado de las lunas, de los planetas, son dioses, están regidos por dioses. Y uno de ellos, que es el que miramos todas las noches, se rebeló. Y entonces por eso es de que nuestro planeta, en vez de estar en el norte bien para arriba y el sur bien para abajo, nuestro planeta está medio bordeando para el lado derecho. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? Eso hace que no haya un equilibrio, porque anteriormente no existía verano ni invierno, que son los extremos del clima. Los extremos del clima es verano e invierno, mucho sol, y en el invierno mucho frío, pues. Antes no, antes era otoño y primavera. Para el que no sabía, ahora ya sabe. Antes era otoño y primavera. El otoño, un friecito rico, y la primavera, un calorcito rico. ¿Ves? Sino que por este angelito que nosotros miramos toda la noche, que ahora está despoblado, mentira, hay unos 4 gatos ahí detrás en la parte oscura. En la parte de atrás hay unos cuantos gatos ahí. En la iglesia íntima me chupé, porque yo ahí debí decir que en el final de la era se iban a ir para allá, pero bueno, pensé que hablar de platillos voladores y hablar de cuentas, que ahora ya estamos mirando que no es tan difícil eso, no lo quise escribir, pero bueno, eso es así. Entonces, aquí ya vamos entendiendo otro puntito más, ¿ya? Otro puntito más. Entonces, y de ahí viene el 9. En el 9, otra vez, el pacto de Dios con Noé. Y uno dice, pero oye, puro pacto, ¿no? Puro pacto nomás es el Dios Jehová. No, no es que sea así, sino de que las cosas cambian, pues. ¿Por qué? Porque ahí ya vienen las iniciaciones mayores. Ya las cosas cambian. Y acá te voy a explicar por qué, ¿ya? Bien bonito. En la 9 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre animal de la tierra. Ya, acá sí, es que estoy volteando la página. Y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Escucha. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aguanta. Pero si anteriormente el Dios Jehová había dicho de que todo había que comer menos al chancho, porque lo describió a él por su hendidura en la pezuña. Y ahora resulta de que ya no se puede comer. Total, ponte de acuerdo, pues. Uno en su ligereza va a pensar de esa manera, ¿no es cierto? Uno va a decir, total, que primero nos dio la libertad de comer carnes y ahora nos prohíbe comer carnes. No puede ser. ¿Qué contradicción? No, señor. No hay ninguna contradicción, porque acuérdate que el arca de Noé es el arcano. Por eso se llama Noé y por eso es de que
nos olvidamos un poquito de su verdadero nombre de Noé, ¿no? Manu Bai Baswata. Bai Baswata no iba a ir con el arcano, pues. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Eso es lo que yo quiero que comprendas. Entonces, cuando te prohíben ahora, a estas alturas del arca de Noé, te prohíben ahora sí, cuando anteriormente te habían dicho que comas, y ahora te dicen no comas, entonces, ¿a qué parte? Entonces, se te hace un enredo. ¿Por qué? Porque no conoces el espíritu de la letra. Acá te prohíbe porque ya está en el arcano, está en un nivel tan avanzado que al iniciado se le prohíbe comer todo. Entonces, lo único que le queda es comer pescado. Nada más. Ya todo tipo de carne suspendido, prohibido. No puede. No puede. Está prohibido porque si no es un castigo. ¿Ves? Es un castigo. Entonces ya has avanzado tanto. ¿Por qué? Porque ya no eres vitaminas, minerales, hormonas. Ya eres energía. ¿Y eso quién te lo da? El 11. Ella o él te lo da. Entonces ahí ya la proteína animal, ya no. Te desconectas de la proteína animal y pasas a otro level, pasas a otro nivel. Por eso es que en esta etapa el Dios Jehová prohíbe las carnes. ¿Ya? Entonces de ahí viene, esta parte que es recontra loca. Esta es la más loca. Esta es la más loca de todas, ¿no? La embriaguez de Noé. La embriaguez de Noé. Si tú lees la Biblia y tú vas a ver ahí que Noé, ¿no? Ahí dice, pues porque tiene su titulito, que dice la embriaguez de Noé. Entonces ¿quién va a creer pues que un Manú, que ya se las sabe todas, que ya es un maestro, que ha venido a dar el conocimiento, quién se la va a creer de que él va a crear un viñedo y después de ahí se va a tomar el vino de su propio viñedo y después se queda pues en su tienda significa él mismo, se queda en su tienda y que él aparece desnudo en su tienda debido a la embriaguez. Entonces la mayoría de la gente dice, ¿qué pasó? Se puso a celebrar la victoria porque todo el mundo se había secado y el diluvio ya había pasado. No. Volvemos a las analogías. Volvemos a ir entendiendo cómo es esta cosa. Uno tiene que ir entendiendo qué es lo que significa. ¿Qué es lo que significa? Eso significa, porque acuérdate que se quedó desnudo, ¿no? Eso es salir de la embriaguez desnudo. Que eso es un trance místico. ¿Ya? Eso en la embriaguez de Noé con vino, eso se explica en los grados masónicos que son rituales que se hacen en el astral. El trance místico, que significa salir de la embriaguez desnudo. Nosotros estamos pues en estado de hipnosis. Pero la forma de salir de ese estado de hipnosis, de esa embriaguez, es desnudo. ¿Cómo? El 11. El hombre, el varón y la hembra. Ese es el simbolismo. Es lo mismo que Jesús se dejó crucificar. Se dejó crucificar para el simbolismo de la cruz, que es la parte horizontal donde clavaron a sus manos, la clavaron por el simbolismo. ¿De qué? De que eso es la introducción del hombre al alma de la mujer para que la mujer abrigue al árbol de la vida del hombre. Esa es la cruz. Es más, cuando muere Pedro, él, para que se haga más explícito, y eso no aparece en la Biblia, pero sí aparece en los evangelios apócrifos, aparece de que Pedro, cuando lo van a crucificar, él pide que lo crucifiquen de cabeza, ni siquiera como Jesús. Pedro se inmoló. ¿Por qué? Porque es más fácil ver que esa cruz de cabeza le pertenece al hombre y la parte horizontal le pertenece a la mujer. Ese es el significado que quiere decir la embriaguez. Es una
es un ritual masónico. Y uno dice, pero ¿por qué los masones? Hoy cuando han venido acá, primero ya cuando la gente, ya la humanidad estaba más o menos madura, llegaron los teósofos. Después que llegaron los teósofos, llegaron los rosacruces, porque en la época de las cruzadas también ha habido gente, pero en ese momento había una degeneración total, pues. Entonces, de arriba mandaban a los teósofos, y ellos se desdoblaban astral y traían el conocimiento y libros fabulosos, y después de ahí mandaron a los masones. Por eso que se sabe, ahora que ya está todo degenerado en la masonería, se sabe pues de los 33 escalones, y que los masones antes eran riquillonarios, tenían un montón de plata, pero lógico, una persona que sabe la espiritualidad tiene plata. Después de eso también ya se malogró, ya vinieron los rosacruces. Y entonces vinieron los rosacruces, todavía no daban la transmutación sexual, todavía, porque estaban prohibidos, porque todavía no había cambiado la era de Piscis a la era de Acuario. Y entonces mandaron a los rosacruces, y solamente a las personas que estaban preparadas les hacían cierto tipo de rituales, como por ejemplo, ya anda con tu esposa, anda a tal sitio, caminando, no puedes ir en caballo, no puedes ir en nada, vas caminando, y cuando llegues allá, si es que pasas la prueba, ya te van a enseñar lo que te tienen que enseñar, que era la transmutación sexual. Y entonces, si en el camino esta pareja cometía el error de estar juntos íntimamente, pero somos esposos, pues ¿quién nos va a decir nada? Se enteraban y nunca les daban el conocimiento. Porque antes, para dar ese tipo de conocimiento, tenías que estar en un nivel. Y entonces les cerraban las puertas y nunca les daban el conocimiento. Los que sí obedecían, les abrían las puertas y les daban el conocimiento, ahora sí. ¿Ves? Entonces eso ya, también los rosacruces ya murieron. Y entonces ya vinieron los gnósticos. Y a los gnósticos le dieron el encargo de dar la transmutación, porque ya la humanidad ya estaba ya en la era de Acuario, donde había libertad de sexo, libertad de expresión, pero ya como siempre el ser humano, la libertad lo convierte en libertinaje. Y entonces ahí arrancó otra fiesta, y ahora a los gnósticos también ya los han devaluado hace como 15 años, 20 años creo yo. Hace como 20 años ya también lo sacaron. Entonces, cuando uno dice, este es masón, no, este es Rosacruz, este es gnóstico, este es Buda, no, es lo mismo. Todo eso ha venido porque del reino de los cielos los han mandado. Es lo mismo, sino que a los últimos le dieron la potestad de dar el conocimiento en la magia sexual. ¿Por qué? Por la era de Acuario. Ya había cambiado, los planetas habían cambiado, se habían acondicionado de tal forma que era más simple, más sencillo, más fácil absorber ese tipo de conocimiento y llevarlo así. Entonces, acá no hay con que ese es masón, que ese no cometas ese error, porque todos son lo mismo y todos han sido enviados de los cielos. Actualmente ya todo está, bueno, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, yo te quiero decir de que hemos estado hablando de la época de los Atlantes, hemos estado hablando de las 3 montañas, hemos estado hablando del Génesis, porque ahí también hay una parte en la que habla y que dice de que ya el Dios Jehová se comprometió a nunca más hacer diluvios. No, claro, pues, porque en el Apocalipsis nos hablan de que ya no va a ser con agua, va a ser con fuego y terremotos. Acá no estoy tratando de asustar a nadie. Acá yo no estoy tratando de asustar a nadie. Acá uno tiene que agarrar el conocimiento y usarlo, mantenerlo, llevarlo, hacerlo. Porque lo primero que comienza en la mente, uy, qué miedo, por eso es que ya están los terremotos. Sí, pues ya están los terremotos, ¿de dónde crees tú que vienen? Porque los terremotos vienen porque nosotros también hacemos mal. Porque, mira, el verdadero acto sexual no es pasión, es psicofisiológico. Y de esa energía psicofisiológica vive el mundo. Y como esa energía está corrompida, de ahí vienen los terremotos, pues. Y el hombre que saca el oro, que saca el gas, que saca que saca el petróleo. Oye, hace rato que los vehículos pueden funcionar con hidrógeno, que la base principal es el agua. Hace rato.
Yo me acuerdo que en 1970 los japoneses, la Toyota, ya estaba dando carros que funcionaban con agua. Y vinieron los grandes de los petroleros y les hicieron la vida imposible. Y ellos tuvieron que ya estaban dando a las municipalidades de ciertos países, estaban dándoles ya esos carros que funcionaban bien. Y lo tuvieron que retirar. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Bien. Creo que con esto terminamos. Nuestra próxima cita va a ser con la Torre de Babel, pero qué lindo que es este tema. Uno no puede verlo, ¿te das cuenta? No lo puedes ver con la letra muerta, sino con el espíritu de la letra. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.